Bueno, arranquemos así, no nos demoramos mucho. Yo espero que poder ser breve y claro. El otro día habíamos quedado con la idea de la pregunta esta que aparece en la obra de Dostoyevsky: ¿qué belleza salvará el mundo? Muy profunda si uno tiene en cuenta que apunta justamente a lo contrario de lo que el mundo propone, es decir, salvar el mundo a partir de la acción, ¿no? En realidad la belleza que salvará el mundo es una belleza que tiene que ver con el oído, con el saber escuchar. Y por eso John Senior recopila la regla de Santo Domingo y nos va tirando, digamos, algunos consejos partiendo de digamos, esa especie de adagio introductorio que tiene la regla, que es esto, ¿no? Ausculta fili precepta magistri et inclina aurem cordis tui, ¿no? Es decir, escucha, hijo, el consejo, los preceptos del maestro, e inclina el oído de tu corazón, ¿no? O sea, esto de, no el oído carnal, digamos, sino el oído del alma, ¿no? Así que, bueno, esto de qué significa para el hombre tener el silencio en la mente, un poco lo que veníamos hablando hoy, esta necesidad de resistir a las agresiones tan duras de la vida moderna y que nos lleva a tratar de buscar el silencio en la mente, ¿no? Que no es solamente, decíamos, ausencia de ruido, sino también es presencia, ¿no? No es esa paz que se puede significar como ausencia de guerra, sino una paz fecunda, ¿no? que es fruto de una presencia, la presencia de lo inefable, de lo sagrado, ¿no? de lo infinito, ¿no? Bueno, por eso esto de buscar el silencio también es como un logro positivo, ¿sí? Y también es algo difícil, que tiene que ver con un gran trabajo. Entonces ahí se mezcla un poco la actitud contemplativa, que está sostenida por un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo constante, que tiene que ver con el esfuerzo de conquistarse uno mismo y disponer de las cosas materiales o temporales para alcanzar ese fin. O sea que el fin, digamos, tiene que ver con lograr el sosiego del alma en el silencio a través de un trabajo arduo, ¿no? Que tiene que comprometer el alma entera, ¿no? Y yo había citado la otra vez este parrafito de Platón que dice: cada parte recibe lo que le corresponde según su propia función. Las pasiones otorgan la fuerza afectiva en el cumplimiento de los mandatos de la voluntad en ejecutar los mandatos de la razón y la razón en abrirse a la verdad. Esto nos presenta una idea integral del hombre, o sea, según sus apetitos, sus pasiones, sus inclinaciones, ordenado todo y gobernado por la razón, ¿no es cierto?, que encamine la voluntad todo hacia darle, digamos, unidad definitiva en la verdad, ¿no? En la contemplación de la verdad. Y marcaba estos tres puntos de la verdad, por un lado, del mundo exterior, es decir, por la abstracción de las esencias de las cosas que están contenidas en el sensible concreto, ¿no? En la cosa sensible. La verdad del mundo interior, que tiene que ver con el reconocimiento de los principios, ¿no? Es decir, esto que empieza a mostrarse como una evidencia en el orden de las cosas. Y la verdad en el orden superior, en la obediencia a la gracia, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver justamente con la palabra, con el consejo que da San Benito de ausculta, ¿no? Escucha. Y dice John Senior respecto a esto: solamente el justo, sumergido en el encanto silencioso de aquello que lo ocupa, como un amante por su amada, que solamente aquel que escucha con paciencia y atención recibe la revelación del sentido escondido del poema, del misterio de los nombres, de las estrellas, de los minerales, de las plantas, sea cual sea la realidad a la cual se sujeta la ciencia. Es decir, John Senior nos está remitiendo esto al problema universitario. ¿Cuál es el problema de nuestra universitas? Claro, ¿se entiende? Es fantástico lo que está diciendo. Es decir, esa pérdida del sentido de conexión con la cosa que se ha perdido con la desintegración del ser humano, digamos. Y esto en lo cual insiste siempre John Senior, que el aprendizaje es un movimiento del corazón, como lo entendían los antiguos, Sócrates, como lo entendió San Agustín,
Esto que San Agustín llamaba la filosofía cordis, es decir, la sabiduría del corazón. La filosofía cordis como la sabiduría del corazón, es decir, la sabiduría que está matizada con la unidad del entendimiento, no como esa cosa sumativa y exterior, farisaica tal vez, del aprender por el aprender mismo, digamos, ¿no? Bueno, digamos, no el aprendizaje como un contrato mercenario, ¿no? Una especie de mercado de ideas, ¿no? Bueno, un poco lo que... Y dice un poco más adelante John Senior que el estudiante que se presenta a un profesor dotado de esa virtud tan alabada por la universidad moderna con el nombre de inteligencia crítica, arruinado por el escepticismo superficial de Hume y Kant, incluso antes de comenzar sus estudios, y que rechaza a priori cualquier cosa que no incite su curiosidad, ese tipo de estudiante podrá adquirir la tecnología, la ciencia y las humanidades, pero nunca podrá experimentar la razón de ser de ambas. Nunca va a poder comprender la razón de ser de la ciencia y de la tecnología. La podrá dominar, pero no entenderla. Entonces dice, resaltando un poco más, fíjense qué fuerte, es un profiláctico para la belleza, el bien y la verdad. O sea, la universidad es un profiláctico para la belleza, el bien y la verdad. O sea, es lo que sucede cuando uno distorsiona la unidad del hombre, justamente negando su profundidad mistérica, digamos, esta interioridad de la que hablábamos hace un par de clases, ¿no? Que es lo que se ha quitado de lado. Ahora le agrega un poco más al consejo de San Benito. Es muy lindo leerlo porque es muy poético. Ausculta, o fili, precepta magistri, et inclina aurem cordis tui, et admonitionem pi patris libenter excipe. Escucha, hijo, los preceptos del maestro e inclina el oído de tu corazón. Recibe con gusto las advertencias de un padre piadoso. Este es el consejo que le da San Benito a sus monjes, sobre todo a los que se incorporan, los que quieren vivir la regla, ¿no? Este llamado al corazón, es decir, a recibir la enseñanza, no solamente en un sentido, digamos, conceptual, teórico o ideal, sino con el gusto de las advertencias, es decir, recibir con gusto las advertencias de un padre, ¿no? Y esto también hay que decirlo, porque John Senior está señalando estas cosas, porque nos está queriendo decir que la Universitas se fundó sobre esto, no sobre esa necesidad de enseñarles a todos estas ciencias tan necesarias. Porque eso es moderno, ¿no? O sea, en realidad es aprender a escuchar el corazón, ¿no? Que además es necesario para todo esto trabajar en la humildad, ¿no? Porque el discípulo tiene una relación de sumisión respecto del maestro, o una especie de reconocimiento que supone, digamos, esa actitud. Sin esa humildad no se puede aprender, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que también hay que digamos, reconocer, que la investigación es subalterna a todo otro saber. O sea, a veces en las universidades se entiende que el fin de la universidad es la investigación. El fin de la universidad es el saber, en el verdadero sentido de la palabra, como nos enseñó, como lo vimos la vez pasada en Piper, ¿no? Esto de saber saborear. Saber saborear, tiene la misma raíz. Bueno, y le agrega, et admonitionem pis patris libenter excipe, et efficanciter cumple, y cúmplelo verdaderamente, cúmplelo con eficacia, ¿no? Entonces, esto es de esta necesidad de introducir, digamos, en el pensamiento, de que se introduzca en el mundo del pensamiento y se vaya como asimilando a un modelo espiritual, intelectual y moral detrás del maestro, ¿no? Es decir, uno cuando sigue un maestro busca una sabiduría, pero además lo que busca es la asimilación con ese ejemplo. Por eso el maestro es un modelo. Maestro es el que enseña la verdad, ¿no? El profesor es el que divulga, digamos, solamente, ¿no? Y acá en esto también se sintetiza el ideal benedictino del ora et labora, ¿no? Y dice John Senior que el gran pecado de la universidad
es la desidia, esa agitada indolencia, dice él, de los indiferentes que cuentan manchas del tigre mientras una burocracia agresiva y antropófaga devora a la academia, ¿no? O sea, este afán por quedarse en lo superficial, aunque le demos un matiz de sabiduría, digamos, ¿no? Lo refrendemos con un montón de títulos y conferencias y dictámenes y demás, cuando en realidad los temas son tal vez, superficiales o secundarios. Yo no sé si en el mundo será igual, pero acá en la universidad hay un área que es investigación y desarrollo que no rinde cuenta de los gastos. Sí, por ejemplo. Y otra. Entonces, claro, también se mercantiliza. Sí. Sí, ni hablar, porque, esa es la gran cuestión, digamos, si vos quitas el fin para el cual existe, se termina transformando todo en un mercado del saber, digamos, ¿no? Grave, grave, porque... Es muy individualista la investigación que se ejerce hoy, porque como vos decís, no es ni para dar gloria a Dios ni para saborear. ¿Me alcanzás el cablecito que enchufa? Perdón. Directamente es para títulos sumatorios. Claro, es como una especie de... Como dice acá, es que no tienen ni siquiera, son bienhechores, ni siquiera. Claro, se ha convertido, digamos, en un instrumento de trabajo, o sea, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Claro. El trabajo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque o sea, justamente se distorsiona por esa visión utilitarista, pragmática, bueno, que ya estuvimos viendo. La espiritualidad benedictina es una espiritualidad de trabajo humano en la labor y de trabajo divino en la oración. Es fabuloso, el equilibrio, ¿no? Bueno, así por ejemplo se entendió esto de el officium, ¿no? El officium es ese trabajo que produce, o sea, ¿cuál es el fruto del trabajo? El oficio. Es decir, lo que después se recoge todo en la alabanza, en el coro y en la liturgia, ¿no? Ahí está el fin del trabajo, ¿no? Fíjate qué invertido que tenemos nosotros los tantos, porque si nosotros entendiéramos nuestro trabajo más o menos de la misma manera, rendiría muchísimo más, incluso tal vez financieramente. O sea, me refiero desde el punto de vista de la providencia. O sea, ¿qué no haría Dios por nosotros si en el fruto de nuestros trabajos pusiésemos esto que ponen los... Claro. Pero no es en vano, digamos. Las circunstancias históricas y sociales en las que nosotros estamos nos han puesto, o sea, en una posición antinatural. ¿Se entiende? Ese es el gran drama, ¿no? Entonces, bueno, la raíz es el trabajo, el tronco y las ramas son el cumplimiento de la vida, de la regla monástica, las flores son la liturgia. Las flores son la liturgia y los frutos la santidad, todo lo cual es visible en las posturas, actitudes, la gracia de moverse, los gestos, las palabras, las actitudes de los monjes, ¿no? La totalidad de lo que en la escuela se llama urbanidad y que San Benito llama conversación. O sea, todo es una gran conversación, ¿no? En el sentido de encauzarlo todo a Dios, es maravilloso, ¿no? Y que además esa conversación es como una prolongación de la conversión hacia Dios, ¿no? La conversión original, es decir, el camino de conversión permanente, es una gran conversación que se da con las cosas y con Dios, ¿no? A través de la oración. Por eso dice después John Senior algo que uno dice, bueno, si lo toma así arrebatadamente puede no tener mucho sentido, pero en este contexto tiene mucha riqueza. Los textos literarios solamente viven en la luz y en el espacio libre del corazón, del alma, en el espíritu y en la fortaleza de los hombres ordinarios que están más profundos y más abiertos cuando las universidades vuelvan a ser como lo fueron alguna vez, templadas por el espíritu de la regla de San Benito y no regidas por ella, lo cual sería mucho pedir. O sea, templadas por el espíritu de la regla. No basta con hacer una especie de proyecto y listo. Tiene que tener forma, es decir, tenemos que tener la materia y la forma. A veces ese es el gran problema, que para restaurar lo que se ha destruido no hay materia dispuesta. Entonces hoy en día hay que restaurar desde la materia. Entonces tenemos que empezar a ver, bueno, por dónde empezamos, y por lo más elemental, por lo más inmediato tal vez, ¿no?
Bueno, o sea, esto es entender la ciencia como la entendieron nuestros padres antiguos, los medievales, es decir, insertada en un tronco vivo que es la verdad, digamos, que es Dios, ¿no? Dentro de una unidad que le da vida como la savia, ¿no? Bueno, alguna vez nos daremos cuenta, ¿no?, de esto, ¿no? El fin de la universidad, como toda empresa humana, es volver aquel del cual nos alejamos. El fin de la universidad es volver a aquel del cual nos alejamos. Y nosotros estamos hoy en día, si pudiésemos rescatar algo mínimo, digamos, cuestiones curriculares, de repente sería bueno ya, pero fíjense que el fin último está totalmente destruido, ¿no? Bueno, como conclusión de estos aportes, de esta parte, dice Signor que aunque parezca lo contrario, queda claro que la espiritualidad monacal es una forma de vida sencilla, rodeado de modestias y discreciones que se edifican con el sacrificio y la oración. Para nosotros tiene que ser un norte, ¿no? Y ahí recuperaríamos la verdadera síntesis entre ora et labora. Bueno, muy bien, esto respecto de un poco todo el preparativo, ¿no? Porque uno lee de repente a John Singer, lee a Joseph Pieper y se enriquece muchísimo y a veces uno no sabe bien cómo insertarlo en el trajín de la vida cotidiana que uno tiene, digamos, porque es verdad, o sea, ¿quién quisiera ser como John Singer en los patios de la Universidad de Kansas, donde él le enseñaba, donde se podía recrear un poco mejor tal vez la mente, o en Alemania, donde enseñaba el gran Joseph Pieper, con una forma de vida totalmente distinta? Pero bueno, digamos, uno tiene que tomar estos principios y recuperar lo que el ser humano fue siempre, ¿no? Entonces viene con verdad esto que dice el Padre Petit. Nosotros vamos a tomar algunas lecturas de este texto maravilloso del Padre Petit, que es muy cortito y por ahí puede resultar un poco tedioso, digamos, al que no está un poco habituado así, a ciertos términos o a cierto tipo de razonamientos, pero que en realidad valen mucho los comentarios que hace el Padre Petit, es decir, como que él lo va aplicando a situaciones que le dan mucha riqueza y mucha profundidad. Perdóname, pero me imagino que tanto Piper como Signor también habrán tenido que hacer un camino de desapego del mundo, de cortar con ciertas intensivas demandas para poder vivir. No, sin duda. Bueno, vienen tiempos que eran demandantes. No, totalmente. Y sobre todo se han encontrado con la realidad del activismo académico, digamos. Entonces, realmente, aparte los dos son, digamos, inteligencias que fructificaron a la luz de la renovación del pensamiento tomista del siglo XX, digamos, ¿no? Tal vez son expresiones más logradas. Piper con un poco más de reconocimiento, tal vez en cuanto al, digamos, al nombre, digamos, y todo lo que significa su magisterio en general, pero que sin duda le han dado como una especie de aire fresco al modo de entender la vida intelectual, la vida académica. Sin duda con una fuerte ascesis, eso sí, Piper, o sea, los dos. De Piper me consta que es un tipo, digamos, muy recio en su disciplina y muy profundo en su vida espiritual, digamos, ¿no? Esto no se logra. Y esto es muy, o sea, sobre estas cosas hay que insistir siempre, porque estos grandes conceptos no se logran repitiendo, o sea, ojalá, ni haría falta repetirlos si uno no tiene realmente una vida interior fecunda, ¿no? Fecunda como lo que estábamos leyendo recién en John Singer. En la línea histórica, porque también dijo, aunque no haya historia real, las piedras se hablarán, siempre va a aparecer. Claro, sí, es impresionante. Sí. Como decía Pael, cuando enseñaba por ahí algunos cursos de metafísica,
Todo Sócrates tiene su sofista al lado, digamos. Entonces, o sea, cada época es capaz de suscitar un Sócrates, aunque, claro, aunque el entorno, aunque este sabio esté rodeado de la mediocridad de los charlatanes, digamos, como siempre, ¿no? Tal vez la historia tiene eso de que se actualiza siempre en eso. Y bueno, cuando aparece un sabio es como una lumbrera, digamos. Entonces en estos hombres fueron un regalo de Dios. Bueno, el padre Petit, entonces, el encuentro del hombre con la realidad, ¿no? Y yo le puse a esta clase particularmente esto del el encanto de las cosas, ¿no? Una idea con la que yo por ahí siempre soy un poco recurrente, pero que tiene mucha profundidad en cuanto a que yo mismo la he ido entendiendo con mucho tiempo y la verdad que es como un camino verdadero, ¿no? Un camino de vida espiritual. El padre Petit se pregunta, digamos, sobre el lugar de la razón, es decir, cómo es esto que el ser humano dotado de razón comienza su peripecia por el mundo y cómo la razón va operando desde el principio, ¿no? Y él habla, siguiendo a Santo Tomás, de la facultad cognoscitiva por la cual nos acercamos a las cosas en una unión fecunda que no se da en la naturaleza más que en los hombres. Es decir, la forma de unión más fecunda que hay en la naturaleza es el que se da a través del pensamiento, a través de la razón con las cosas, ¿no? Con una fuerza y una intensidad esencial, digamos. Es decir, esto de que cuando nosotros decimos, tal vez tomado un poco del manual, que la inteligencia capta la esencia, si no sabes entender qué significa, se te puede pasar un poco desapercibido, pero tiene esa profundidad. Cuando la inteligencia se une con la esencia, se realiza el acto más fecundo que hay sobre todo el universo, una cosa extraordinaria. Y dice el padre Petit respecto de la razón, es adecuada a la realidad sensible en punto tal que la naturaleza humana se halla en dicho mundo consumando el ciclo del ser corpóreo. Es decir, al ser corpóreo el hombre lo remata, dice el padre Petit, lo corona, ya que la inteligencia es la perfección final del mundo corpóreo, ¿no? Es la perfección final. Por esta aptitud el ser encuentra al ser, fíjense. Por esa actitud, es decir, el ser se encuentra con el ser. El ser reposa, dice el padre Petit, en el ser poseyéndolo y a la vez poseyéndose, ¿no? Una especie de actitud esponsal entre la inteligencia y la realidad. Entender la profundidad que deriva de esto es quitarle fuerza a las lecturas de manual, porque en realidad están hablando del proceso interior que tiene el alma con las cosas, ¿no? Evidentemente las cosas están muy bien hechas, dice el padre Petit. El ciclo de lo sensible, esto es la piedra, la planta, el animal, no concluyen en sí mismos. De quedar en eso sería una creación vana, para la nada. La vaca no sabe que es vaca. El naranjo no sabe que da azares, no gusta su ser. El naranjo no gusta su ser. Piensen ustedes la soledad y la opacidad de este mundo sin la inteligencia racional del hombre, Piensen ustedes la soledad y la opacidad de este mundo sin la inteligencia racional del hombre, la única que en él puede gustar el ser de las cosas y iluminarlo con la definición de ellas. Iluminarlo con la definición de ellas, es decir, esto de poder decir el nombre de las cosas, ¿no? O sea que los seres, las cosas concretas, pierden esa opacidad cuando el hombre las entiende, una cosa extraordinaria. Por eso a veces los modernos han hecho del conocimiento una cosa conceptual, es decir, repetitiva. Significa que para un moderno darle el nombre a las cosas es una cuestión meramente, ¿cómo se dice?, de conveniencia nomás, ¿no? Una especie de acuerdo que hacemos nosotros, una especie de contrato subrepticio, ¿viste? Así como solapado que hacemos, a partir del cual nosotros las nombramos, nominalismo. Es decir, el nombre de la cosa es una cosa advenediza que solamente tiene que ver con una arbitrariedad de que el hombre le pone esa etiqueta y nada más. Acá es al revés, el nombre es el producto de la unión casi esponsal entre la inteligencia y el ser.
una cosa maravillosa. Es decir, las cosas concretas recobran su luminosidad original, ¿no? Entonces dice el padre Petit, la razón es a la vez potente y fragilísima. Advierte el padre, advierte. Fallemos en una premisa y el raciocinio se desvía cayendo en el error. Fallemos en un primer principio y no ya el razonamiento, sino el conocimiento y la vida se precipitan en la ruina. Esto, ¿no? Yo lo resalto acá, es decir, fallemos en el conocimiento y la ruina termina con nuestra ruina completa. O sea que, digamos, tener conocimientos falsos para nosotros es una cuestión de conveniencia nomás, es una cuestión de arreglo. Total, el conocimiento, estamos acostumbrados a que el conocimiento es una cosa de mercancía, de intercambio. O sea, si vos tenés muchos conocimientos, tenés más posibilidad de ascender, de ganar, qué sé yo, más plata, lo que sea. Entonces, no importa si lo que vos sabés tiene que ver con la verdad o no. Vos preguntale a alguien, a un profesional, incluso a cualquiera, digamos, si lo que él sabe está seguro de que sí es cierto, no importa eso. Es una pregunta ociosa. Es decir, la pregunta por la verdad es una pregunta ociosa. Distinto a es decir, tiene que ver con una actitud, ¿no? O sea, el verdadero saber tiene que ver con una actitud. Bueno, dice el padre Petit, conozcámonos a nosotros mismos. Por una parte, los sentidos en contacto inmediato con la realidad, con el cosmos. La cima interior de esos, esto es, la imaginación y la cogitativa, se adecúa y se abre hacia la razón. La imaginación y la cogitativa son dos sentidos internos, ¿no? Que predisponen al alma para que se dé para que se conciba la esencia de las cosas, ¿no? Por otra parte, dice, esta se mueve, es decir, la razón se mueve hacia el dato sensible, lo analiza, relaciona y compara. El inteligible, es decir, la esencia de las cosas, es así atrapado de en medio de la materia, donde miríadas de formas sustanciales producen torbellinos y cambios y mudanzas. Es decir, la inteligencia atrapa a la esencia que está en las cosas. Y atrapa con una vitalidad, digamos, es decir, esto no es que se le escribe, digamos, esa versión materialista de que cuando el hombre conoce, como que las neuronas se conectan más y mejor. Eso puede llegar a ser en el plano material, tal vez esa sea la causa material, pero la causa formal es la luminosidad que produce el concebir la esencia de las cosas, es decir, poder decir lo que las cosas son. Eso no hay ningún proceso ni biológico, ni hormonal, ni nada que lo pueda fundamentar. Entonces acaece la unión más íntima que puede darse, por el acto soberano que llamamos juicio, un abrazo indisoluble para siempre, en el juicio. La inteligencia se hace la cosa conocida y ésta, sin dejar de ser lo que es, se hace inteligencia. La cosa se hace inteligencia también. El juicio viene a ser como la segunda operación del entendimiento. Una vez que captás la esencia, ahí la inteligencia hace el acto de unión, digamos, en las proposiciones y demás, ¿no? Es una cosa fecunda. Dice también el padre, la conjunción cogitativa razón constituye el nexo estrecho y recíproco entre la parte racional y la sensible. La cogitativa es una especie de intuición interior que tiene el sentido por el cual se da una aproximación a la cosa, pero todavía apegada a lo sensible. Es una especie de estimativa, similar a la estimativa que tienen los animales. Vieron que los animales, qué sé yo, una oveja ve un perro y sale corriendo, no necesita dejarse morder para darse cuenta de que el perro es agresivo o es malo. Bueno, eso lo hace el animal por una especie de potencia interior que los escolásticos llamaban la estimativa. La cogitativa en el hombre es similar, aunque un poco más compleja, porque nada de lo que hay en el hombre es similar al animal en sentido absoluto. O sea, en el hombre hay una pertenencia al reino animal por semejanza, pero por la inhabitación del alma en el hombre, las experiencias sensibles en el hombre son absolutamente más
cualitativamente más importantes, más hondas. Claro. Uh-huh. Entonces, la conjunción, digamos, entre la imaginación y la cogitativa es como el propedéutico en el que la razón pone la cosa en condición de donarse hacia la inteligencia, ¿no? Es decir, interiorizarse. Lo que hace el instinto con el apetito en los animales lo debe hacer el imperio de la razón con los apetitos sensibles en el hombre. Lo repito. Lo que hace el instinto con el apetito en los animales lo debe hacer el imperio de la razón con los apetitos sensibles en el hombre, dice. Esto empieza a hablar, nos empieza a llevar el padre Petit hacia el plano de la necesaria distinción que hay que hacer respecto de lo que es el instinto en el animal, que a veces nosotros se lo atribuimos al hombre. Es decir, esta especie de determinación ciega para la acción. En el hombre no hay eso, sino que siempre hay imperio de la razón sobre el acto de voluntad. Entonces el padre con esto viene como preparando todo esto en la medida que sirve para integrarlo a la realidad humana. Es decir, es muy importante el conocimiento, pero no es importante porque vas a ser exitoso, es muy importante porque vas a lograr la integridad de tu naturaleza, ¿no? Sobre todo esto, conocerte a ti mismo. ¿Cómo? Tener señorío sobre Tener señorío, por eso el padre empezó diciendo, conócete a ti mismo, y esto también un poco lo hemos repetido, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Recuperar el señorío sobre lo que nosotros somos, ¿no? Dice un poco más el padre, la estimación, aceptación o rechazo, ¿no? La estimación, es decir, aceptación o rechazo de lo que la realidad nos ofrece, no puede hacerla la cogitativa a solas. Es la razón la que, conociendo lo conveniente y disconveniente en nuestra naturaleza, debe dar respuesta mediante la facultad tope sensible ya nombrada, al estímulo propuesto por la realidad concreta, ¿no? Es decir, que esta es una respuesta que se da desde la razón, desde el imperio de la razón sobre la voluntad, ¿no? Bueno, esto yo hablé en otra ocasión de ese principio de homo mensura, ¿no? Que el hombre se hace medida de todas las cosas, ¿no? El hombre, de lo único que tiene que tener principio de homo mensura es de sus apetitos. Es decir, el hombre es la medida de sus propios apetitos. Es decir, sobre él pesa la responsabilidad de que sus apetitos cobren o no cobren una medida desproporcionada, ¿no? Es tarea personal del hombre poner medida humana en sus apetitos, pues en él no hay, como en los animales, instintos que nos conmensuren con la medida específica propia del ser humano, como acaece en el animal, ¿no? Únicamente ahí, es decir, cuando la razón pueda conmensurar el apetito, el hombre recuperará la unidad personal. La unidad personal, digamos, entendido como individuo, ¿no? Desde el dominio de sí mismo respecto de este trabajoso imperio de la razón sobre los apetitos, ¿no? Acá dice algo muy lindo, muy típico. Estamos despistados totalmente. La pauta de hoy para vivir es la espontaneidad, como si estuvieran los apetitos determinados por el instinto. O sea, estamos despistados, ¿no? Pobre padre si viviera hoy, ¿no? Si viviera hoy, claro. También capaz que ya lo visualizó. Seguro, claro, lo estaba viendo, ¿no? Entonces esta enseñanza es muy profunda, ¿no? La ciencia materialista pide más aún, más libertad, digamos, ¿no? Más espontaneidad. La ciencia materialista pide más aún. Le parece poco el grado a que se ha llegado y habla de continuo de la liberación de los instintos reprimidos, ¿no? Esto lo dice en relación a Freud, básicamente, ¿no? El gran consejero espiritual de la modernidad. Es decir, liberen sus instintos reprimidos. O sea, si vos tenés un problema de neurosis, es porque estás reprimiendo tus instintos. Pero una candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, tal cual que dijo eso. Pero claro, pero lo dice, hoy en día lo dice una... No, claro. Pero claro, esto se enseñaba subrepticiamente antes en los ámbitos académicos. Ahora, digamos, esta es como la... ¿No es cierto? Te lo dice, digamos, cualquier zafarrancho. Entonces, que... En el mundo eclesiástico, ¿no? Ni hablar, o sea, sí, si vos te pones a hurguetear un poco cuál es la realidad, sobre todo en lo formativo, de los seminarios, por ejemplo, ¿no? O sea, el gabinete de psicoanálisis es más importante que la biblioteca, ¿no? O sea, un candidato a sacerdote va a llegar si aprobó el gabinete psicoanalítico, digamos, si no, no. Entonces, el horror, digamos, ya nos ha superado, ¿no? Como ya nos superó el horror, entonces estamos en condiciones de empezar a refundar todo, digamos, porque este mundo, digamos, tan progresista está mostrando la hilacha y las muestra en estas cosas, digamos. Como muestra la hilacha significa que ya le queda poco también, ¿se entiende? Entonces uno dice, bueno, hay esperanza, por supuesto que está primero en la segunda venida de Cristo, pero todavía... El eslogan que nunca fue unidos por el espanto. Unidos por el espanto, claro, el espanto nos ha unido. Sí, es muy bueno, sí, el espanto nos ha unido. Bueno, esa convicción vulgar adolece de una u otra deficiencia, o no se conoce la naturaleza de estos, de los apetitos, o bien se permanece extraño a la experiencia real, diaria de ese ser humano. O sea, está desquiciado, dice el padre mío, el padre Petit, el que dice esto. O sea, porque significa que no conoce lo más mínimo de su propia experiencia. Está en condiciones de decirse hoy en día, es propio de un alienado, digamos, decir algo así. O sea que para ser más hombre tenés que liberar el instinto, digamos, una locura. Y acá viene la definición que da el padre, muy, muy linda. Llamamos instinto a aquel toque por el cual la naturaleza de un animal descarga infaliblemente su dimensión y modos específicos sobre la acción concreta. Es decir, aquello que hace un animal lo hace de manera completa porque toda la naturaleza lo está condicionando a hacerlo. Y lo que hace un animal no lo hace de manera imperfecta o limitada, lo hace de manera plena. O sea, ¿qué nos lleva a pensar? Que ojalá en el hombre hubiesen instintos. Porque si hubiesen instintos, entonces nuestras acciones serían perfectas. Pero esto es lo que va a enseñar el Padre. Detrás de esto está la gran enseñanza de que nosotros hemos sido hechos de manera incompleta. Debemos realizar nuestro propio fin. O sea, nuestro propio fin lo tenemos que realizar. Si no lo realizamos, nos perdemos, nos arruinamos, nos aniquilamos. Entonces, esta es la gran enseñanza que tiene esta doctrina. El instinto no determina actuaciones diversas en individuos distintos de una misma especie, sino la misma actuación en los diversos individuos de una misma especie. Esto es, sus mociones específicas, no individuales. Es decir, un perro en San Agustín hace exactamente lo mismo que un perro en Alaska. O sea, ¿qué significa? Que por instinto todas las actuaciones diversas están contenidas en ese mismo principio instintivo. En cambio, cada hombre decide lo que va a hacer y está en la diversidad que hallamos diferencias abismales entre individuo y individuo. Por eso, si fuésemos instintivos, si en nosotros hubiese solamente instinto, no nos diferenciaríamos uno de otro. Bueno, pasa a otro punto el padre con el título La aprehensión oscura de las esencias de las cosas. La aprehensión, o sea, ya dejamos el ámbito de la imaginación, de la cogitativa y de esta especie de supuesta reacción de la naturaleza de lo interior hacia afuera, digamos. Ahora pasamos a la simple aprehensión, la cual comúnmente se la llama intuición. La intuición es propia, sí, del hombre, que es sensitivo y racional. Claro, no es intuición plena y perfecta como la que hay en Dios, ni tampoco como la que hay en los ángeles. Los ángeles sí tienen intuición. ¿Cómo? Claro, exacto. La intuición es una virtud preternatural.
que después de la caída se perdió, claro. O sea, pero algo quedó, como decíamos en la otra clase, esto de esta necesidad, esta cierta pasividad que necesita el entendimiento para recibir las cosas, una pasividad de fondo. Pero claro, no es plena. Los ángeles sí, los ángeles captan la verdad según Dios, se las revela, pero de manera directa, o sea, como si fuera una iluminación. La Virgen María que se la entendió. La Virgen María, sí. Sí, en ese Cristo María interrumpe que el padre Guido, de San Lorenzo Magno, Sí, dice que goza de todo eso. sí, una cosa maravillosa. Magnífica, pero dice, Bueno, tendríamos que referir todo esto a la Virgen María, porque ella es el modelo perfecto y aparte, como dice el maestro Charles de Koning, ella no es hija de la sabiduría, sino que es la sabiduría misma. Sí, la sabiduría. Claro, sí. es la sabiduría misma. Qué profundo, ¿no? O sea, tenemos que ir matizando todo esto con ese arquetipo, ¿no? Dice el padre Petit, una cultura elevada puede añadir fineza a la simple aprehensión, a los abusos y la grosería de tratos y costumbres embotadas, ¿no? Es decir, esto de tener cultura es como que va como corrigiendo este acto de la simple aprehensión, ¿no? Sacarnos de esa actitud de embotamiento original en que está el entendimiento. La intuición es el primer acto propiamente humano. El primer acto. Sin ella no puede haber otra cosa sin ella no puede haber otra cosa más que vida oscura, vegetativa o ilusoria, pues con ella y por vía de los sentidos entra la realidad en nosotros. La simple aprehensión viene a ser dentro de la primera operación del entendimiento que yo les hablaba, el acto por el cual se concibe la esencia de la cosa. De ahí nosotros sacamos la palabra concepto. Un concepto es el fruto del acto unitivo de la inteligencia. Entonces cuando el alma ya tiene su primera imagen inmaterial, ¿sí? O sea que ya está despojada de las torpezas de lo sensible. Esto tiene da para otra clase que alguna vez, para tal vez la otra, lo desarrolle un poco mejor, pero es que en el alma, cuando el alma se pone en contacto con las cosas, despoja a la cosa de sus principios materiales, y lo primero que forma es una especie inteligible o una especie sensible. Lo primero que elabora el entendimiento es una especie sensible, que es como una imagen tomada de la realidad que está en principio desmaterializada, pero no del todo. Una cosa difícil de entender, pero que Santo Tomás le llama especie sensible. En esta especie sensible están las imágenes de las cosas, que primero es lo que primero impresiona al alma. Y aquí, desde el punto de vista del aprendizaje y del conocimiento en general, tiene mucha importancia cuidar este primer momento. ¿Por qué? Porque en él puede entrar, digamos, las perturbaciones que vienen de los vicios o incluso del demonio. Es decir, el demonio puede perturbar la pureza de esa especie sensible. ¿Por qué? Porque el demonio tiene naturaleza angélica, y como tiene naturaleza angélica, tiene posibilidad de operar sobre nuestros sentidos. De hecho, por ejemplo, cuando el demonio te tienta en la oración, te perturba con cuestiones sensibles, o sea, por ejemplo, qué sé yo, o turbación, o preocupaciones, o tristeza, o qué sé yo, o sea, ¿qué está haciendo? Está trabajando con tu imaginación. Y esto en el aprendizaje, digamos, que el alma no pueda captar de manera pura esa forma sensible que saca de las cosas, puede generar que la aprehensión quede perturbada, digamos. Es decir, que no sea una tergiversación, sí. Y que no sabemos hasta cuánto es la gravedad general. Por eso hoy se dice, no, bueno, yo en mi casa arrebato lo que le dicen en mi escuela. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Claro, porque
Por ejemplo, yo pienso, no sé, hoy en día lo manualístico quedó totalmente superado, ¿no? A vos te enseñan, no sé, tal vez siempre pongo el mismo ejemplo, el puente colgante. O sea, vos el puente colgante lo podés conocer o por manual o por un recorrido virtual o te podés ir a verlo. O sea, si vos no vas a verlo, tu imagen sensible ya está perturbada. O sea, no es un verdadero conocimiento, es un conocimiento mediato o virtual. Virtual. Y hoy en día el conocimiento, como se ofrece, es virtual absolutamente. O sea, hemos perdido contacto con... Entonces eso disgrega todo tipo de aprendizaje y hace que todo sea así encasillado, todo sea, digamos, frío, opaco. Entonces vos, vamos a aprender geografía. Bueno, que se sienten en el jardín y dibujen una flor. Empecé por ahí. Que aprendan a dibujar. Después viene la definición. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir la experiencia sensible que sea lo más pura posible. Porque el arte de la definición es posterior. Es decir, ¿qué es una rosa? Bueno, la definición conceptual no te dice nada. En realidad tiene mucha profundidad si la experiencia es fundante, fecunda. Entonces es muy importante acá trabajar las virtudes, trabajar la sensibilidad, porque está esto de fondo. Esta simple aprehensión, dice el padre, es un acto compuesto, sensible intelectual, que aprende el dato sensible y a la vez de manera oscura la esencia de la cosa concreta a la cual pertenezca dicho acto sensible, dicho dato sensible. Todos, salvaje o sabio, absolutamente todos, aprenden algo más, bastante más que el fenómeno en la mancha alargada de aquel hombre presente que se imprime en los sentidos. Es decir, no aprendemos solamente fenómenos. Acá viene perfilando el padre la gran crítica al pensamiento moderno que hay detrás. Es decir, la experiencia sensible es fundante y fecunda del conocimiento, en contra de lo que sostenían los modernos, sobre todo los empiristas ingleses, de que el fenómeno es lo que la razón capta y a partir de ahí ya se hace la idea mental y todo eso. Es decir, la mancha, el fenómeno, el animal aprecia esa misma mancha solo como excitante, ya benéfico o ya nocivo. Pero de la misma manera, en el hombre, ese fenómeno tiene una impresionabilidad mucho más profunda. Nunca, dice el padre, como quiere el materialismo, los objetos podrán reducirse para el hombre a meros estímulos. Está hablando el padre Petit de los reflejos condicionados de Pavlov, ¿no? Él está hablando de psicología, ¿no? Entonces, fíjense el empirismo estúpido en el que nosotros hemos sido formados, que los maestros de la psicología han escrito psicología observando perros. O sea, Pavlov, el gran psicólogo que estudió los reflejos condicionados y el perro que salivaba cuando escuchaba la campanita cuando le iban a dar de comer. Entonces, porque el perro tiene ese tipo de procesos interiores nosotros y ya quiere hacer el salto y la semejanza con nosotros. Entonces, dice el padre, en el ser humano el fantasma ese, el fenómeno, está espiritualizado por la razón. Ya me lo imagino yo al padre Petit hablando de esto. No me vuelvan loco. Entonces, claro, despistado. Claro. Es decir, estos estímulos dejan de manera oscura, incoado en la inteligencia, el conocimiento de la esencia inmutable. La aprehensión sensible va acompañada de una aprehensión simultánea, intuitivo-intelectual, oscura y masiva de la esencia. Esta es la gran diferencia, un verdadero abismo que existe entre el hombre y el animal. Oscura, ¿por qué? Porque la comprensión definida y definitiva de la esencia es un misterio al que tal vez nunca lleguemos. Y esto... Hay algo que yo, por ejemplo, los animales
animales tienen cierta intuición. Por ejemplo, Sí. el perro no come, si se tiene que pulgar, sabe perfectamente Sí. qué hierba comer. Sí, es maravilloso. Eso es Una cosa extraordinaria. algo que se Una conoce, cosa... porque no va, Sí, sí, no sí, pasa. sí. Sí. Entonces eso... Digamos, es algo semejante a una intuición. Es lo que decíamos antes, esto del instinto, ¿no? Que nosotros tal vez lo tenemos como medio desvalorado, ¿no? Pero es un fenómeno maravilloso de la naturaleza, digo, que está puesto por Dios, además. Entonces rebate lo que sería la madre naturaleza y la evolución. Sí, absolutamente. No, absolutamente. Ya está desarrollado. Porque absolutamente, a ver, No es que se va a adaptar. exactamente, es que nosotros estamos tan atrasados en todos estos asuntos que hemos quitado el verdadero sentido piramidal que hay en la naturaleza, que es una cosa extraordinaria. El hombre perdió la sombra. Claro, exacto, porque se le volvió la cosa opaca, digamos. Entonces, como es cuantitativo, nuestro análisis sobre la realidad es meramente cuantitativo, entonces da lo mismo que a un chico le enseñes esta cosa maravillosa que hay en la naturaleza respecto a que un perro cuando está descompuesto va y come determinada hierba, y vos, respecto a vos hay un salto infinito. Porque si nosotros nos igualamos en todo, porque si en la naturaleza todo se dio por evolución, entonces no cuenta, lo único que cuenta es en qué año se dio el paso del mono que se convirtió en hombre, y listo. Una vez que resolvamos eso, ya tenemos todo el aprendizaje que necesitemos. No, pero en serio esto se enseña en los lugares más top. Sin asombro no hay aprehensión. Sí, pero es claro, acá se entiende, con esto que está enseñando el padre Petit, se entiende que el asombro tiene una fecundidad extraordinaria, que a nosotros nos lo han quitado además. Bueno, dice el padre que todo acto humano deja su rastro. Esto es muy interesante. La cosa que mis sentidos aprenden es transeúnte, en cambio en la inteligencia todo queda. Es decir, si yo tengo una experiencia sensible, es pasajera, pero queda algo, y eso queda en la inteligencia, y en la inteligencia queda todo. Por eso, en ese sentido, la inteligencia se vuelve todas las cosas, se hace todas las cosas. Nuestros actos dejan un rastro en nosotros para siempre. No solo lo que conocemos en la medida que lo volvemos principio de acción, porque eso, ¿no? Esto no hay que perderlo nunca de vista. El obrar sigue al ser. Es decir, de tal manera como seas, de tal manera vas a obrar, ¿no? Entonces hay una relación directa. Los actos dejan un rastro en nosotros, un tatuaje, ¿no? O bien un bien o una contradicción adquiridos. Dejan un bien o una contradicción adquiridos. Y de eso, esto le da pie al padre para hablar algo del subconsciente, ¿no? Que el subconsciente no lo descubrió Freud. Freud lo vendió, lo transformó en mercancía. El subconsciente era viejo como Aristóteles. Ya Aristóteles hablaba. No hablaba de que en el hombre había un subterráneo maldito donde se quemaban los apetitos torcidos del hombre. Eso lo dijo Freud. Pero esto que dice el padre, de que el alma es aquello que permanece a través de todos sus cambios, está hablando de que ese permanecer del alma en todos sus actos y todos sus cambios, te está hablando de que hay un soporte interno del alma. Es decir, que el hombre no tiene en la conciencia todo en acto, sino que tiene algo en acto y algo en potencia, es decir, o guardado, por así decirlo. De cada acto del hombre algo pasa y algo queda. Lo terrible es cuando se da un contraste conflictivo entre este quedar y aquel núcleo irreductible, ¿no? Entre este quedar y este núcleo. Entre nuestra esencia firme, compacta, inalterable, y lo que queda dentro por los actos libres del hombre que quiere convertirse en puro animal. Es decir, el hombre como es receptivo, las experiencias van registrándose, y en esto el alma vitaliza todas las cosas, ¿no? Entonces se puede decir esto de que el alma es lo que permanece siempre, ¿no? Y en los actos libres el alma como va quedando impresionada, ¿no?
Entonces dice el padre, el subconsciente no es otra cosa que la sedimentación en las potencias dotadas de inmanencia, es decir, la inteligencia y la voluntad, y lo que queda de cada acto, esto es, la intuición más o menos oscura de las esencias acarreadas por las percepciones sensibles, en las cuales el apetito se haya interesado de alguna manera. Vamos a suponer una experiencia fecunda y buena, una virtuosa, por ejemplo, el maravillarse frente a una... Vamos a poner como la experiencia de lo sublime, ¿no? Maravillarse frente a un paisaje. Bueno, cuando vos experimentás eso, no necesitas quedarte a vivir, ya quisieras quedarte a vivir ahí inmóvil, en ese gusto de la belleza, en esa sensación de belleza. Pero claro, la belleza para los hombres es fugaz. Entonces, lo que es fugaz, la experiencia, pero queda impresa en el alma. Y también queda el vicio, el pecado también queda, deja algo en el alma. Es decir, tanto lo bueno como lo malo. El padre apunta en esto a analizar algún tipo de vicios que dejan en el alma una cierta opacidad, un cierto tatuaje, digamos, que por supuesto que la gracia lo limpia, pero en el alma, digamos, desde el punto de vista psicológico, siempre queda algo pegado. Como que el alma tiene, esto lo leí yo en otra, no me acuerdo, como que el alma tiene puertas, digamos, hay puertas que cuando se abren, por más que se cierren, ya se abrieron, digamos, ¿no? Es decir, en cuanto a ciertas experiencias, ¿no? Algo de esto hay, ¿no? Entonces, esto responde a una intuición de las cosas, de las esencias que nosotros hemos vivido, ¿no? Y de todas esas percepciones sensibles que hay detrás. El padre Petit va a hablar acá por ejemplo, de los pecados que tienen que ver con la lujuria, ¿no? Esto de el volcarse todo hacia la experiencia sensible. Y este principio que está de fondo de que lo sensible, el objeto de lo sensible es la belleza. Es decir, si tenés ojos es para ver la belleza, si tenés oídos es para oír la belleza, si tenés tacto es para tocar, sentir la belleza materialmente. Pero como está torcido, digamos, está todo digamos, pervertido o derrumbado, entonces los sentidos han perdido ese objeto, digamos. Yo leí que el alma tiene la cicatriz, el tatuaje es cicatriz. Entonces, Dios por ahí, en su misericordia, te permite purgar acá y no en el purgatorio de nada de los. Claro, exacto. Por eso esa puerta se cierra. Sí, es muy profundo esto, pero aparte el padre Petit en esto tiene también una visión muy aguda, muy profunda. Y una sensatez, una cordura para decirlo también, porque son cosas que, digamos, impresionan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay un subconsciente, pero no un subconsciente demoníaco como lo había dibujado Freud. Es decir, Freud había dicho que el subconsciente es una especie de subterráneo donde están todas las perversiones, todas mezcladas, y que todas esas perversiones tenían un canal común, único, que era la libido, el apetito sexual, digamos. Entonces, canalizando todo a través del apetito sexual, como que ¿cómo se llama? Ese hervidero que es el subconsciente, como que se iba a reducir su presión, digamos. Una cosa de loco. Bueno, hoy si es un subconsciente viciado con todo lo que se consume, sí. Claro, por supuesto que no. Pero claro, si Freud... Pero Freud lo está diciendo desde su experiencia, o sea, desde su experiencia infantil con su madre hasta su visión de la vida. La visión de la vida, del materialismo, es esa. Es de que en el hombre, en el fondo del hombre, hay un infierno. Que lo único que podemos hacer es acallarlo y nada más. Una cosa tristísima. Lo viven en tierra. Claro, sí, mal. No, pero yo me sorprende. El otro día hablaba con unas alumnas mías. ¿Qué es lo que ganan a pasar? No sé por qué no me muero hoy. Ay, sí, qué lindo. Ojalá. Qué triste. No, me dejaron sin palabras. Bueno, entonces eso, el hombre tiene aptitud para hacer suyos, miren qué linda expresión, para hacer suyos los inmensos caudales ónticos de Dios y las criaturas que componen el universo, instituir en sí mismos sus riquezas.
Los inmensos caudales ónticos de Dios. Los caudales ónticos son las cosas. Óntico es el universo de las cosas, digamos, las cosas que Dios puso ahí, ¿no? El hombre los puede hacer suyos. Una cosa extraordinaria. Apéndice, un párrafo que tomé y ya terminamos. En resumen de todo esto, dice el padre, lo leo, es todo textual de él: la inteligencia debilitada por un racionalismo que dejó de beber realidad en las cosas para entregarse por el camino del cogito ergo sum a su propia contemplación, no pudo llegar más que a esa concepción negativa, suicida de sí misma. Si algo existe, para el entendimiento es caótico e ignoto. La realidad entra por los sentidos, la cual, modificada y reducida a fenómenos por estos, no entrega su caudal óntico, según los empiristas. Está criticando a los empiristas ingleses, ¿no? A Kant sobre todo, ¿no? Según Kant, si algo existe, para el entendimiento es caótico e ignoto, es decir, imposible de conocer. La realidad entra por los sentidos, la cual, modificada y reducida a fenómeno por estos, no entrega su caudal óntico, para Kant. La razón toma ese material y lo ordena en categorías preexistentes en ella. Así compone su objeto, de manera que dicho fenómeno mental originario en el fenómeno sensorial y modificado por las formas y categorías a priori, es lo único que nuestro entendimiento conoce. Está hablando de Kant, sigue. Entonces, para Kant, el entendimiento lo único que hace es tomar fantasmas de la realidad, que no es más que eso, fantasmas que nos llegan por los sentidos, y agarrar ese fantasma, esa especie de mancha oscura que hay en la realidad, y aplicarle un montón de categorías mentales para darle forma, figura y realidad. Entonces, esto es lo que está diciendo. La razón toma ese material y lo ordena en categorías preexistentes, categorías mentales. Entonces, el objeto no es una forma óntica, sino que es una aplicación arbitraria del entendimiento sobre las cosas. Es decir, lo que el entendimiento conoce es producto de sí mismo. Estas categorías a priori es lo único que nuestro entendimiento conoce, según Kant. Y, refiriéndose a Kant, dice: realmente una vida larval, la de un profesor conceptualista que transitó solo libros y nunca palpó una hierba que germina. Además, la concepción de las categorías a priori es cuantitativa. Esto es, son figuras y partes de un todo extenso, muy distante de la simplicidad entitativa de la inteligencia. ¿Se entiende? La simplicidad entitativa de la inteligencia. Es bueno comparar los abismos en que puede caer el hombre. Los griegos, cuando comenzaron a mirar el cosmos a la luz de la pura razón, descubrieron, lo primero, la armonía preestablecida. En el otro extremo, el racionalismo alemán, Kant, formula el reverso de aquella cosmovisión, un universo ignoto, tal vez caótico, que llega al hombre a modo de un flujo espectral, fenómeno sin finalidad. Ya no existe un cosmos henchido de contenidos ónticos y regidos por una armonía preestablecida, sino una materia informe a la cual se la posee únicamente por visión apariencial, fenoménica. Es el hombre el que le pone orden y forma al conceptualizarla dentro del andamiaje puramente lógico de la razón. Así se explica esta destrucción del conocimiento, ¿no? Así como entendemos nosotros cómo hemos llegado acá. Yo puse esto porque encontré la relación perfecta con lo que veníamos leyendo antes de John Senior. Está perfecto, o sea, hace exactamente la misma lectura y la misma crítica. Entonces, entender esto no solo nos permite conocernos a nosotros mismos, que es el gran propósito de todo esto, sino además saber mirar a dónde están las vías de recuperación, digamos, o por lo menos de refugio, por así decirlo, ¿no? Es decir, mirar las cosas en su gracia óntica, digamos, que tienen fundamento afuera de nosotros y no nosotros.